Atención El Salvador. Se puso el vestido, peinó a las damas de honor, confirmó la hora con los invitados. Pero cuando la novia llegó al salón que había pagado por adelantado, no había mesas, no había flores, no había banquete, y el número de la mujer que le prometió la boda de sus sueños ya no daba tono. Esta es la historia de cómo una supuesta organizadora de eventos estafó, según la Fiscalía General de la República, a por lo menos 11 parejas en El Salvador. ¿Y de por qué? Meses después, con ella ya detenida, siguieron apareciendo más y más víctimas. Si te interesa conocer los casos de estafa, corrupción y delincuencia que más impacto han generado en El Salvador, y cómo la justicia salvadoreña está respondiendo, suscríbete ahora al canal, porque en los próximos minutos vamos a desarmar, paso a paso, uno de los engaños más crueles que se han denunciado este año, el de una mujer que convirtió el día más importante en la vida de 11 parejas en una pesadilla. Su nombre, según los registros judiciales, es Tránsito Guadalupe Marroquín. Tiene 48 años y durante meses se presentó en redes sociales como una organizadora profesional de bodas y eventos, con paquetes completos que incluían salón de recepción, banquete, disco móvil, florería y hasta extras como horas de baile, batucadas y licor de cortesía. Todo lo que una pareja soñaría para el día más importante de su vida. Todo según la Fiscalía. Mentira. Pero, ¿cómo logró convencer a 11 parejas distintas de entregarle miles de dólares sin firmar jamás un contrato? La respuesta empieza en el lugar donde hoy se construye la mayoría de la confianza, las redes sociales. Según la investigación de la Fiscalía General de la República, Marroquín promocionaba sus servicios de planificación de eventos en línea, mostrando publicaciones de paquetes atractivos, testimonios y ofertas para bodas programadas entre 2025 y 2026. Las parejas interesadas la contactaban directamente, atraídas por precios competitivos y por la promesa de encargarse de absolutamente todo, desde el alquiler del salón hasta los detalles más pequeños del banquete. Una vez establecido el primer contacto, el patrón se repetía una y otra vez. La mujer solicitaba anticipos mediante transferencias bancarias bajo la premisa de asegurar la reserva de los espacios y el pago anticipado a los proveedores. Los montos, según los datos difundidos por la Fiscalía, oscilaban entre los $1,000 y los $6,000 por pareja, sin contrato, sin factura formal, sin ningún tipo de respaldo legal que protegiera a las víctimas si algo salía mal. Y aquí está el primer dato que muchos no esperan escuchar. Ninguna de las víctimas exigió un documento que la respaldara. ¿Por qué 11 parejas distintas, en momentos distintos, confiaron ciegamente en una desconocida de internet con miles de dólares de sus ahorros? La respuesta tiene que ver con la naturaleza misma de una boda. Es un evento cargado de emoción, de ilusión, de nervios. Las parejas están enfocadas en que todo salga perfecto, en cumplir plazos, en coordinar decenas de detalles al mismo tiempo. Y en medio de esa vulnerabilidad emocional, alguien que se presenta como profesional, que responde rápido, que muestra seguridad y que promete resolverlo todo, se convierte en un salvavidas. Ese es exactamente el terreno en el que, según la Fiscalía, operaba Marroquín. Los meses pasaban. Las parejas seguían coordinando cada detalle con ella. Algunas incluso llegaron a hacer pagos adicionales para asegurar servicios extra, como el licor de cortesía o las horas de baile prometidas. Todo parecía avanzar con normalidad, hasta que se acercaba la fecha de la boda. Y aquí es donde comienza el verdadero horror de esta historia. Lo que pasó cuando llegó el día que se suponía sería el más feliz de sus vidas. De acuerdo con el requerimiento fiscal, en varios casos los locales que supuestamente habían sido reservados nunca fueron contratados. Es decir, cuando las familias llegaban al lugar acordado, simplemente no existía ninguna reserva a su nombre. En otros casos, las bodas sí llegaron a celebrarse, pero los servicios entregados no correspondieron en absoluto a lo que se había pactado y pagado. Faltaba la decoración prometida, faltaba el banquete completo, faltaba la cristalería, las bebidas, incluso el ramo de novia que se suponía formaba parte del paquete. Imagina por un segundo la escena: meses de planificación, ahorros invertidos, familiares y amigos ya de camino al evento, y descubrir justo ese día que la persona en la que confiaste desaparecida el dinero sin cumplir su palabra no es solamente una pérdida económica. Es la humillación de tener que explicarle a decenas de invitados por qué no hay banquete, por qué no hay música, por qué el salón luce vacío cuando se suponía que estaría decorado para la ocasión. Piensa en el detalle de los paquetes que ofrecía.
No se trataba de promesas vagas. Hablamos de listas específicas: alquiler de salón de recepción, banquete completo para decenas de invitados, servicio de discomóvil para amenizar toda la noche, florería para la decoración y el ramo de novia, y extras que sonaban como el toque final perfecto, como batucadas para animar la fiesta, horas adicionales de baile y licor de cortesía para brindar con los invitados. Cada uno de esos detalles fue diseñado según la reconstrucción fiscal, para generar la sensación de un servicio integral, profesional, sin cabos sueltos. Y esa misma especificidad fue la que hizo que las víctimas bajaran la guardia. Nadie sospecha de alguien que parece dominar hasta el último detalle de la logística de una boda. Y aquí es donde debemos preguntarnos: ¿en qué momento exacto comenzó a fallar el plan de la imputada? Según la reconstrucción de los hechos, los primeros incumplimientos comenzaron a notarse cuando las parejas intentaban confirmar directamente con los proveedores, salones, discomóviles, floristerías, si efectivamente existía una reserva a su nombre. En más de una ocasión, la respuesta fue que jamás se había realizado ningún contacto ni pago desde esa organizadora. Ese fue el primer indicio de que algo no estaba bien, mucho antes de que la fecha de la boda llegara. Sin embargo, en varios casos las víctimas prefirieron confiar en las explicaciones de Marroquín, quien aseguraba que se trataba de errores de comunicación o de proveedores que aún no habían actualizado sus registros, ganando así más tiempo antes de que el engaño se hiciera evidente para todos. Y todavía hay un dato más que agrava la gravedad del caso. La mujer se negó a devolver el dinero. Según información divulgada por medios que dieron seguimiento al expediente, incluso cuando las víctimas reclamaron directamente, exigiendo explicaciones o la devolución de sus anticipos, Marroquín no ofreció ningún tipo de reembolso. El patrón se repitió con cada nueva pareja afectada: promesas incumplidas, evasivas y finalmente silencio total. Números de teléfono que dejaban de responder. Perfiles de redes sociales que se volvían inaccesibles justo 15 o 20 días antes de la fecha pactada para la boda. Con el paso de los meses, las denuncias comenzaron a acumularse, y fue entonces cuando la Fiscalía General de la República tomó cartas en el asunto. Aquí es donde entra la investigación oficial. ¿Qué encontraron los fiscales cuando empezaron a cruzar los testimonios de las víctimas? Lo que encontraron fue un patrón sistemático, no un caso aislado. Al menos 11 personas, todas parejas que habían contratado sus servicios para organizar sus bodas entre 2025 y 2026, presentaron denuncias con relatos prácticamente idénticos: contacto por redes sociales, anticipos por transferencia, ausencia total de contrato formal y finalmente, incumplimiento total o parcial de lo prometido. La Fiscalía logró determinar que el perjuicio económico total ascendía a aproximadamente $80,000, una cifra considerablemente mayor a los $19,651 que se habían reportado en un primer momento a nivel judicial. Con las pruebas reunidas, el caso llegó al Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Durante la audiencia inicial, la jueza a cargo consideró que existían indicios suficientes para determinar la probable participación de Marroquín en el delito de estafa agravada y ordenó que el proceso avanzara a la etapa de instrucción formal, con detención provisional para la imputada mientras continúa la investigación. Pero, ¿realmente ahí terminó la historia? La respuesta es no. Y lo que vino después es quizás el giro más inquietante de todo este caso. Mientras el primer proceso judicial seguía su curso, con Marroquín ya bajo detención provisional, surgieron nuevas denuncias. Esta vez, el expediente llegó a un juzgado distinto, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador. Y el patrón, una vez más, era idéntico: nuevas víctimas. Esta vez 7 personas, que también habían contratado sus servicios de organización de bodas y eventos para fechas programadas entre 2024 y 2026. El perjuicio económico de este segundo grupo de víctimas ascendía a alrededor de $9,990. Detente un segundo a pensar en lo que esto significa. Mientras la mujer ya enfrentaba un proceso penal por estafar a 11 personas, aparecieron 7 víctimas más de un esquema que, según todo indica, se mantuvo activo durante meses, sin ser detectado por completo. El juez que conoció este segundo caso determinó, igual que en el primero, que existían indicios suficientes de la comisión del delito, así como riesgo de fuga y de obstaculización del proceso. Por eso ordenó una nueva detención provisional en contra de Marroquín, quien ahora enfrenta procesos simultáneos en 2 juzgados distintos de San Salvador,
ambos por el mismo tipo de engaño, ambos con el mismo modus operandi, redes sociales, anticipos sin contrato, promesas incumplidas. ¿Y qué significa esto para el número real de víctimas? Aquí está uno de los datos más importantes de todo el caso. Sumando ambos procesos, el total de personas afectadas asciende ya a 18, con un perjuicio económico combinado que supera los $89,000. Y las autoridades no han descartado que conforme avance la investigación, puedan aparecer más denunciantes. Esto es exactamente lo que ocurre en muchos casos de estafa en cadena. Las víctimas muchas veces no se enteran de que no fueron las únicas hasta que el caso se hace público, y otras personas afectadas reconocen el mismo patrón en su propia experiencia. De hecho, según el seguimiento periodístico del caso, cuando la noticia de la primera detención se hizo pública, un grupo de mujeres identificadas como novias afectadas expresó públicamente su indignación y su dolor por lo vivido. Muchas de ellas relataron sentirse identificadas al escuchar las experiencias de otras víctimas, reconociendo el mismo tipo de engaño que ellas mismas habían sufrido al intentar planificar la boda de sus sueños. Pero hay un detalle en la reconstrucción de los hechos que pocas personas conocen todavía: la forma exacta en que las víctimas terminaron denunciando. Según el seguimiento del caso, la mayoría de las denuncias no surgieron el mismo día del incumplimiento, sino días o incluso semanas después, cuando las víctimas, ya sin respuesta de la organizadora, comenzaron a compartir su experiencia en redes sociales, buscando advertir a otras personas. Fue precisamente ese intercambio de publicaciones y comentarios lo que permitió que varias parejas afectadas se identificaran entre sí, descubrieran que no eran casos aislados y decidieran presentar sus denuncias de manera conjunta ante la fiscalía. En otras palabras, la misma red social que la imputada utilizó para captar a sus víctimas terminó siendo la herramienta que ayudó a destaparla. Y aquí aparece otro dato clave de la investigación: la evidencia digital que sostiene el caso. Para sustentar la acusación, la Fiscalía recopiló capturas de pantalla de las conversaciones entre la imputada y las víctimas, comprobantes de las transferencias bancarias realizadas como anticipo, y publicaciones donde ella promocionaba sus servicios con fotografías de salones, banquetes y decoraciones que, según las víctimas, jamás correspondieron a lo que realmente recibieron. Esa evidencia digital, sumada a los testimonios coincidentes de las personas afectadas, fue determinante para que ambos juzgados consideraran que existían indicios suficientes de la comisión del delito. Ahora bien, ¿qué llevó exactamente a que el esquema se mantuviera funcionando tanto tiempo sin ser detenido antes? Parte de la respuesta está en la naturaleza misma de este tipo de estafas. A diferencia de un robo o una extorsión, donde la víctima identifica el delito de forma inmediata, en este tipo de fraude el engaño se revela lentamente, semana tras semana, mes tras mes, hasta que llega el momento crítico, la fecha del evento. Muchas víctimas, incluso sospechando que algo no estaba bien, prefirieron esperar hasta el último momento, con la esperanza de que todo se resolviera, de que la organizadora cumpliera al menos parte de lo prometido. Esa espera, lamentablemente, es también lo que permitió que el esquema continuara sumando nuevas víctimas mes tras mes. Y aquí llegamos a uno de los puntos más reveladores de toda la investigación: el detalle exacto de cómo operaba financieramente el esquema. Según el requerimiento fiscal, no existía ningún tipo de estructura formal detrás del negocio. No había registro de una empresa legalmente constituida, ni licencias, ni ningún tipo de respaldo administrativo que amparara los servicios ofrecidos. Todo se manejaba de manera informal, a través de conversaciones privadas y transferencias directas a cuentas personales. Esa informalidad, sumada a la confianza generada por el contacto constante y cercano con las víctimas, fue precisamente lo que permitió que el esquema se sostuviera durante tanto tiempo sin levantar sospechas inmediatas. Ahora, ¿qué podría pasar con Tránsito Guadalupe Marroquín en los próximos meses? Al enfrentar cargos por estafa agravada en dos procesos distintos y con un perjuicio económico combinado que supera los $89,000, la imputada podría enfrentar años de prisión si la justicia salvadoreña determina su responsabilidad penal en ambos casos. El delito de estafa agravada en El Salvador contempla penas que se incrementan considerablemente cuando existe pluralidad de víctimas, cuando se abusa de la confianza depositada por las personas afectadas y cuando el monto del perjuicio económico es significativo, como ocurre en este caso. Mientras tanto, ambos procesos continúan en etapa de instrucción, con la imputada en detención provisional,
lo que significa que permanecerá privada de libertad mientras se recopilan más pruebas y se define si el caso avanza hacia un juicio formal. Pero más allá de lo que ocurra judicialmente, hay una pregunta que resuena entre quienes han seguido este caso. ¿Cuántas parejas más podrían estar afectadas sin haberse animado todavía a denunciar? Es una pregunta válida. En este tipo de esquemas, el miedo a la vergüenza, la incomodidad de reconocer públicamente que fueron engañadas, o simplemente el desconocimiento de que existe un proceso judicial abierto donde podrían sumarse como víctimas, hace que muchas personas afectadas prefieran quedarse en silencio. Las autoridades han señalado que la investigación permanece abierta y que cualquier persona que haya sido víctima de un esquema similar por parte de la misma persona puede acercarse a presentar su denuncia formal. Este caso deja además una lección que trasciende la historia particular de estas 18 víctimas confirmadas hasta ahora. En un país donde las redes sociales se han convertido en la principal vitrina para ofrecer servicios de todo tipo, la ausencia de un contrato formal, de una factura o de cualquier respaldo legal se convierte en el terreno perfecto para que este tipo de estafas prosperen. Verificar la legalidad de un proveedor, exigir contratos claros y desconfiar de anticipos elevados sin ningún tipo de garantía escrita son medidas que, de haberse aplicado desde el principio, quizás hubieran evitado que 18 familias vivieran esta pesadilla. Y aquí surge una pregunta más, quizás la más incómoda de todo el caso. ¿Qué responsabilidad tienen las plataformas digitales en este tipo de esquemas? Ninguna de las publicaciones donde la imputada promocionaba sus servicios pasó por ningún tipo de verificación previa. Cualquier persona puede crear un perfil, subir fotografías atractivas tomadas de internet o de eventos ajenos y presentarse como un profesional certificado sin que exista un mecanismo real que confirme si realmente cuenta con la experiencia, los contactos o la solvencia para cumplir lo que promete. Esa falta de filtro es precisamente el terreno que este tipo de estafadores aprovechan una y otra vez. No solo en El Salvador, sino en cualquier país donde las redes sociales se hayan convertido en el principal canal para contratar servicios. Y esto nos lleva directamente a la reacción de las autoridades ante la magnitud del caso. Desde la Fiscalía General de la República se ha insistido en un mensaje claro hacia la población. Cualquier persona que ofrezca servicios de este tipo debe exigir siempre un contrato formal, con montos, fechas de entrega y condiciones claramente establecidas, además de comprobantes de pago debidamente respaldados. Las autoridades recordaron también que ante la sospecha de haber sido víctima de un fraude similar, lo recomendable es denunciar de inmediato y no esperar a que se acerque la fecha del evento, precisamente porque esa espera es la que en este caso permitió que el esquema se sostuviera durante meses adicionales, sin ser detectado en su totalidad. Para las 11 primeras víctimas y para las 7 que se sumaron después, el daño ya está hecho. Meses de ilusión, ahorros de años y en varios casos el recuerdo de lo que debía ser uno de los días más felices de sus vidas, convertido en una de las peores experiencias que enfrentaron junto a sus parejas. Ese es quizás el costo más difícil de cuantificar en todo este caso. No solo el dinero perdido, sino la manera en que una fecha tan significativa quedó marcada por el engaño en lugar de la celebración. Y llegamos así al momento en que la justicia tuvo la última palabra, al menos por ahora. Tras las audiencias iniciales en ambos juzgados, tanto el séptimo como el cuarto de paz de San Salvador coincidieron en un mismo criterio. Existen suficientes indicios para sostener que Tránsito Guadalupe Marroquín cometió el delito de estafa agravada en perjuicio de al menos 18 personas y que su libertad representaría un riesgo de fuga y de obstaculización de la justicia. Por eso, mientras ambos procesos avanzan, ella permanecerá detenida, enfrentando lo que podría convertirse en años de prisión si finalmente es declarada responsable. La Fiscalía General de la República ha señalado que continuará documentando el alcance total del esquema y que no se descarta la posibilidad de que aparezcan nuevas denuncias en las próximas semanas. Lo que comenzó como el caso de 11 parejas estafadas, hoy es la historia de 18 víctimas, casi $90,000 perdidos y 2 procesos judiciales simultáneos contra la misma mujer que en redes sociales se presentaba como la solución perfecta para el día más importante de sus vidas. Si este caso te generó la misma indignación que a miles de salvadoreños que lo han seguido y quieres seguir conociendo cómo la justicia de El Salvador enfrenta este tipo de estafas y delitos que afectan directamente a las familias, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones,
porque en los próximos videos seguiremos dando seguimiento a este y otros casos que están marcando la actualidad judicial del país.